Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana Matista en esta hermosa mañana de día sábado 6 de junio del año 2026. Y qué bueno que es que podamos estar juntos hablando de la palabra de Dios, reflexionando acerca de lo maravilloso que es nuestro Dios y de sus consejos que no son como ningún consejo de hombre. Porque el consejo del hombre por ahí nos falla, pero el consejo de Dios es absolutamente sabio. Porque viene de aquel que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y qué mejor que empezar esta mañana dándole gracias a Dios por un día más de vida, por la salud, por nuestros seres queridos, por su presencia bendita e inigualable en nuestras vidas, la bendita presencia del Espíritu Santo. Y darle gracias, por supuesto, porque Dios Padre envió al Señor Jesucristo a este mundo para que todos nosotros que creemos en Él, hoy seamos salvos, y tengamos vida eterna. Hoy quiero llevarlos al libro de Mateo, al capítulo 5, versículos 13 al 16, porque vamos a hablar de un tema muy importante que sé que nos va a tocar el corazón a todos, algunos más que a otros, y sé que Dios me habló primeramente a mí. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Mateo, versículos 13 al 16. Dice el versículo 13, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Y seguidamente en el versículo 14 dice la palabra de Dios, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto, o en alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre, que está en los cielos. Lo primero que vemos acá en este sermón del monte donde el Señor Jesucristo hablaba es que Él decía que teníamos que ser la sal de la tierra. Y haciendo un paréntesis acá, el Señor Jesucristo en este momento se encontraba viviendo sus últimos momentos, su último tiempo en la tierra, porque Él sabía que la hora en que tenía que ir a la cruz se acercaba. Entonces les estaba aconsejando a los discípulos, así como también Él dijo en Juan, yo soy la luz del mundo, entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Él decía que mientras estaba en este mundo, Él tenía que predicar. Mientras es de día, decía el Señor. Después se refería a la noche porque sabía que Él tenía que morir por nosotros en la cruz. Dicho esto, volviendo al punto, el Señor Jesucristo nos decía que nosotros, los cristianos, tenemos que ser la sal de este mundo y por lo tanto le tenemos que poner sabor a este planeta. Tenemos que conservar de la corrupción a este planeta, tenemos que preservar a este planeta. Nosotros tenemos que ser esos, diríamos, sazonadores por excelencia en todas las situaciones que las personas que aún no conocen a Cristo enfrentan en este mundo. Y es que justamente el Señor Jesucristo, así como estaba instruyendo a sus discípulos, también nos estaba dejando instrucciones a nosotros como sus seguidores, acerca del impacto positivo que tenemos que tener en esta sociedad. Nosotros tenemos que ser agentes de preservación, tenemos que dar buen ejemplo y guía moral. Tenemos que comportarnos como se comportaba el Señor Jesucristo. Y es que justamente la palabra de Dios nos enseña que en la antigüedad la sal se utilizaba principalmente como conservante, para evitar la corrupción de los alimentos y como condimento para dar sabor, así como la sal de la tierra. Los creyentes estamos llamados a influir positivamente en este mundo. Y nuestra tarea es frenar este deterioro moral, aportando valores como el amor, la justicia y la verdad. Y es que justamente ese carácter de Cristo y los frutos del Espíritu Santo son los que nos van a ayudar a cumplir esta tarea.
Porque a cada paso que damos en este mundo, tenemos que recordar que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo, le pertenecemos a Cristo, somos propiedad de Cristo. Y por lo tanto, como cristianos, tenemos que dar el ejemplo, porque nosotros somos representantes, embajadores de Cristo aquí en este mundo. Y es que muchas veces pensamos que porque somos cristianos siempre tenemos que callarnos ante la injusticia, ante la inmoralidad, ante la perversión, ante ejemplos que sabemos que son dañinos para esta sociedad. Pero el Señor Jesucristo no hacía eso. El Señor Jesús enfrentaba las mentiras de aquellos que se decían ser de Dios, mas no lo eran, con la verdad. Lo mismo nosotros tenemos que hacer. Donde sea que nosotros estemos, tenemos que dejar ese saborcito, ese sazón, porque somos la sal de este mundo. Estamos llamados a frenar esa inmoralidad que estamos viendo en este mundo perdido. Estamos llamando a sazonar cada lugar donde estamos con la palabra de Dios. Porque cuando hay un cristiano en un lugar, las cosas cambian. No importa cuán podrido esté ese lugar, cuán infestado de malas costumbres, de inmoralidades. No importa cuánta mundanalidad haya en aquel lugar, nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos que buscar el momento apropiado para hablarles a los demás de Dios. Debemos de sazonar el lugar en el cual estamos. Por ese motivo nosotros como cristianos tenemos que frenar ese deterioro que hay en este mundo, ese deterioro de la moral. Y tenemos siempre que influir con esos valores hermosos, con ese fruto del Espíritu Santo, así como lo son el amor, la justicia y la verdad. Y a través de estas buenas acciones, demostrar el carácter de Cristo donde sea que estemos, para que aquellos que nos ven y nos rodean sepan que verdaderamente somos hijos de Dios y que verdaderamente Cristo Jesús, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Y es que nosotros tenemos que ser ese condimento espiritual para esta tierra mientras estamos en este mundo. Por eso es que la palabra de Dios también dice en Mateo capítulo 5, verso 13, que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nosotros estamos enviados a este mundo para preservar lo bueno, para condimentar a este mundo con el sabor del Evangelio de Jesucristo. Hoy está muy de moda ser influencer. Dios nos manda a influir positivamente en esta sociedad mientras estamos en este mundo. Y por supuesto que la mejor manera de influir es predicando su palabra. Porque si un cristiano pierde su testimonio o pierde su identidad, pierde esa utilidad espiritual y termina siendo despreciado y marginado. Por eso es que la palabra de Dios después nos dice que si la sal se desvaneciere, ya no sirve para más nada, sino solamente para ser echada afuera y pisoteada o hollada por los hombres. Esto significa que si, repito, un cristiano pierde ese testimonio, pierde la identidad cristiana, ya no es más útil espiritualmente y termina siendo despreciado, marginado, burlado por la gente del mundo. Y quiero terminar esta parte del mensaje con el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 6, donde la palabra de Dios dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y si bien esta enseñanza del apóstol Pablo nos estaba enseñando de cómo debe ser la comunicación entre los creyentes, también principalmente esta comunicación la tenemos que usar de manera sabia para los que aún no conocen al Señor, con la gente del mundo, con los que aún no creen. Nuestra palabra tiene que ser siempre con gracia. Eso significa que debemos hablar con amabilidad, gentileza, respeto y por supuesto evitando el uso de palabras hirientes o de palabras groseras, porque no reflejan el carácter de Cristo, porque no reflejan los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a continuar un poquitito más hablando de por qué somos también luz en este mundo en el próximo video. Por favor, escúchalo. Dios te bendiga.